Existe una historia en la Biblia que poquísimas personas conocen. Una historia tan perturbadora, tan vergonzosa, tan impactante, que los propios escribas intentaron ocultarla. Y cuando digo ocultar, no exagero. Los copistas hebreos literalmente alteraron el texto original para proteger la reputación de una de las figuras más grandes de la historia bíblica. Porque esta es la historia de un hombre que llevaba el ADN espiritual más poderoso de Israel. Un hombre que creció escuchando sobre milagros, sobre el mar abriéndose, sobre la zarza ardiente, sobre la voz de Dios tronando en el Sinaí. Este hombre era nieto del mismísimo Moisés, y lo traicionó todo. Su nombre era Jonatán. Y esta es la historia que nadie quiere contar. Pero hoy vas a conocer cada detalle oscuro, cada giro inquietante, cada lección devastadora de esta narrativa que atraviesa Jueces capítulos 17 y 18, y que nos muestra que ni siquiera tener la sangre de Moisés en las venas garantiza la fidelidad a Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir tus certezas sobre legado, familia y fe. El contexto sombrío. Israel sin rumbo. Para entender la caída de Jonatán, primero necesitamos comprender la época en la que vivió. Y tengo que decírtelo. Fue una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Abre tu Biblia en Jueces 17:6 y encontrarás una frase que se repite como un estribillo siniestro a lo largo de todo el libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Deja que esto penetre. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ley. No había orden. No había un liderazgo espiritual centralizado. El tabernáculo estaba en Silo, pero a la mayoría de la gente ya ni le importaba. La generación que había conquistado Canaán bajo Josué estaba muerta. Y sus hijos habían olvidado al Dios que dividió el Jordán. Hagamos un ejercicio de imaginación histórica. Estamos aproximadamente entre 1100 y 1050 a.C., unos 150 años después de la muerte de Moisés en el monte Nebo. La memoria del gran libertador aún estaba viva, pero se desvanecía como humo en el viento. Israel ya no era una nación unida bajo un propósito divino. Era un cúmulo de tribus desconectadas, cada una luchando por su propia supervivencia, a menudo adoptando las costumbres de los pueblos cananeos de alrededor. Y aquí está el detalle inquietante. Mientras el pueblo se alejaba de Dios, la familia de Moisés también se estaba desintegrando espiritualmente. Verás, Moisés tuvo 2 hijos con Séfora, Gersón y Eliezer. La Biblia habla muy poco sobre ellos. Mientras Aarón, el hermano de Moisés, tuvo a sus hijos establecidos en el sacerdocio levítico, los hijos de Moisés parecen haber vivido vidas relativamente oscuras. Gersón tuvo un hijo llamado Jonatán. Y es aquí donde nuestra historia realmente comienza. Jonatán creció siendo nieto de Moisés. Imagina llevar ese peso. Tu abuelo habló con Dios cara a cara. Tu abuelo realizó las 10 plagas. Tu abuelo abrió el mar rojo. Tu abuelo recibió la ley en el monte Sinaí. Pero aquí está la verdad brutal que muchos no entienden. El legado espiritual no es hereditario. Puedes tener la sangre de los profetas corriendo por tus venas y aún así elegir la oscuridad. Puedes crecer en el hogar más santo y aún así abrazar la idolatría. Puedes conocer todas las historias sagradas y aún así vender tu alma por dinero. Y fue exactamente eso lo que hizo Jonatán. Pero antes de llegar a su caída, necesitamos conocer a otro personaje crucial en esta historia. Un hombre que sería el catalizador de toda esta tragedia. Su nombre era Micaías. Y él tenía un problema muy, muy serio. Micaías y el santuario. Idólatra.
Jueces 17. 1 nos presenta a Micaías de una forma casi casual. Había un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Región montañosa de Efraín. Grábalo. Esta área estaba en el centro de Israel, entre Betel al sur y Siquem al norte. Era territorio sagrado. Josué estaba enterrado allí. El tabernáculo había estado en Silo, que estaba en esta misma región. Pero Micaías no era un hombre común. Y lo que sucedió en su casa revela cuán profundamente había caído Israel en la apostasía. Jueces 17:2 registra algo absolutamente bizarro. El cual dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te fueron hurtadas, acerca de las cuales tú proferiste una maldición oyéndolo yo. He aquí que yo tengo conmigo ese dinero. Yo lo tomé. Entonces su madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Espera. Vamos a desglosarlo, porque hay muchas cosas mal aquí. Primero, Micaías robó 1100 piezas de plata de su propia madre. Eso no era poco dinero, era una fortuna absoluta. Para contextualizar, en el tiempo de los jueces, una pieza de plata podía comprar una oveja. 1100 piezas era riqueza suficiente para comprar propiedades, contratar pequeños ejércitos. Segundo, cuando la madre descubrió que había sido robada, profirió una maldición. Una maldición en el contexto del antiguo Oriente Próximo no era una simple palabrota, era invocar poderes espirituales para traer calamidad sobre el ladrón. Tercero, cuando Micaías confiesa, probablemente aterrorizado por la maldición, la madre inmediatamente lo bendice en el nombre del Señor, Jehová. ¿Percibes la esquizofrenia espiritual aquí? Ella invoca maldiciones cuando la roban, pero luego usa el nombre de Yahvé, el Señor, para bendecir al ladrón cuando confiesa. Ella mezcla prácticas paganas con religión israelita sin ninguna vergüenza. Pero espera, se pone peor. Mucho peor. Jueces 17:3-4 registra: así devolvió él las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano, para mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Así que ahora te lo devuelvo. Pero él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 piezas de plata y las dio al fundidor, quien hizo de ellas una imagen de talla y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaías. ¿Lo leíste bien? La madre de Micaías dice que está dedicando la plata al Señor para hacer imágenes de talla y de fundición. Esto es una violación directa del segundo mandamiento. Éxodo 24:5 es cristalino. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta mujer estaba literalmente usando el nombre de Dios para justificar la idolatría. Estaba dedicando a Yahvé la creación de ídolos prohibidos. Es como rezar un Padre Nuestro antes de cometer un atraco. Y aquí está el detalle perturbador. Dice que está dedicando 1100 piezas de plata, pero solo usa 200. ¿Qué pasó con las otras 900? La Biblia no lo dice, pero queda implícito que se quedó con el resto. Incluso en la dedicación religiosa había deshonestidad. Pero Micaías no se detuvo ahí. Versículo 5. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Vamos a enumerar las violaciones aquí. 1. Casa de dioses. Un santuario particular idólatra. Segundo efod.
un objeto sagrado que solo el sumo sacerdote podía usar, y solo en el tabernáculo. Tercera, terafines, ídolos domésticos usados para adivinación, prohibidos por la ley. Cuarto, consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Completa violación del orden levítico. Solo levitas descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Micaías creó su propia religión sincretista. Mezcló a Yahvé con prácticas cananeas, creó su propio sistema de adoración e instaló a su propio hijo como sacerdote. Y aquí está lo que es tan peligroso de esto. Micaías probablemente creía que estaba adorando a Dios. No rechazó a Yahvé por completo. Simplemente adaptó la adoración a sus propios términos. Esto debería hacernos pensar. ¿Cuántas personas hoy hacen exactamente lo mismo? No rechazan a Dios abiertamente. Simplemente crean su propia versión de Él. Una versión que encaja con sus estilos de vida. Una versión que nunca los confronta. Una versión que aprueba todo lo que quieren hacer. Micaías tenía su Dios de bolsillo. Un Dios que vivía en su casa. Un Dios que él controlaba. Un Dios que lo hacía sentirse religioso sin exigir verdadera obediencia. Pero la historia no termina aquí. Porque Micaías estaba a punto de encontrar a alguien que haría que su religión falsificada pareciera más legítima. Alguien con credenciales impresionantes. Alguien del linaje del mismísimo Moisés. El encuentro fatídico. Jueces 17:7. Introduce al personaje central de nuestra historia. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita, el cual moraba allí. Un joven levita, de Belén de Judá, que estaba morando allí, es decir, vagando sin destino, buscando un lugar para establecerse. Ya hay algo mal aquí. Los levitas tenían ciudades específicas distribuidas por todo Israel. Números 35. Debían servir en el tabernáculo en turnos organizados. Recibían el diezmo del pueblo como sustento. Pero este joven estaba vagando como un nómada. ¿Por qué? El versículo 8 explica. Este hombre se fue de la ciudad de Belén de Judá para buscar dónde morar, y llegando en su camino a la casa de Micaías, en el monte de Efraín, se quedó allí. Estaba buscando un lugar conveniente, no un lugar donde Dios lo llamara. No un lugar de servicio sagrado, sino un lugar conveniente, cómodo, lucrativo. Este joven levita era movido por la conveniencia, no por la convicción. Ahora, la Biblia no revela su nombre inmediatamente. Solo en Jueces 18:30 descubrimos su identidad completa. Y cuando lo descubrimos, es un choque absoluto. Pero sigamos la narrativa cronológicamente. Versículos 9 a 10. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a buscar dónde morar. Y Micaías le dijo, quédate en mi casa y sé para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 piezas de plata por año, más vestido y comida. Y el levita entró. Vamos a hacer una pausa aquí y analizar cada elemento de esta negociación sórdida. 1. Primero, quédate en mi casa y sé para mí padre y sacerdote. Micaías quiere contratar a este levita. Quiere a alguien con credenciales religiosas para dar legitimidad a su santuario idólatra. Es como una empresa corrupta contratando a un consultor de ética para parecer respetable. Y observa, sé para mí padre. Micaías era mayor que este joven levita, pero lo llama padre, un título de respeto y autoridad espiritual. Micaías sabía que tener un levita daría credibilidad a su sistema religioso falsificado. Segundo,
10 piezas de plata por año. El salario era patético. 10 piezas de plata al año era menos de lo que ganaba un trabajador común. Era una miseria. Pero incluía ropa y sustento, así que quizás no era tan terrible para alguien que estaba vagando sin recursos. Tercero. Y el levita entró. Estas 4 palabras en español, 3 en el hebreo original, sellan el destino de este joven. No consultó a Dios. No buscó dirección divina. No consideró las implicaciones espirituales. Vio una oportunidad de empleo estable y la aceptó inmediatamente. Este joven levita era un mercenario espiritual. Versículos 11 a 12. Consintió, pues, el levita en morar con aquel hombre, y el joven le fue como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y el joven fue su sacerdote, y estuvo en casa de Micaías. Consagró al levita. Micaías, que no tenía ninguna autoridad sacerdotal, consagra a este joven. Es una pantomima religiosa. Es teatro espiritual. Es una ceremonia completamente vacía de autoridad divina. Pero funcionó, al menos en la mente de Micaías. Versículo 13. Y Micaías dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Percibes la lógica distorsionada? Micaías cree que tener un levita funcionando en su santuario idólatra va a hacer que Dios lo bendiga. Es como creer que tener una Biblia en el estante te va a volver santo, o que ir a una iglesia te va a salvar automáticamente. Micaías no quería transformación, quería transacción. Quería comprar la bendición de Dios sin obedecer a Dios. ¿Y el levita? Estaba perfectamente dispuesto a ser comprado. Pero aquí está la pregunta que ha estado en las sombras durante toda esta narrativa. ¿Quién era este levita? La Biblia esperó hasta el final de la historia para impactarnos con la revelación. Y cuando lo descubras, todo cambia. La revelación impactante, el nieto de Moisés. Vamos a saltar ahora a Jueces 18:30, donde la bomba finalmente explota. Y los hijos de Dan levantaron para sí aquella imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Espera, lee de nuevo. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés. Pero aquí está el problema. No existe ningún Gersón hijo de Manasés en ningún lugar de la Biblia. Manasés fue hijo de José, no tuvo ningún hijo llamado Gersón. Pero Moisés tuvo un hijo llamado Gersón. Y aquí es donde la cosa se vuelve absolutamente fascinante desde el punto de vista textual. Los escribas hebreos, cientos de años después, quedaron tan avergonzados de esta historia que literalmente alteraron el texto. En el texto masorético, el texto hebreo estándar, está escrito Manasés, Menashe, Menashe. Pero si miras manuscritos más antiguos y la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, está escrito Moisés, Moshe, Moshe. ¿La diferencia? Una única letra hebrea, la letra Nun, Ne, suspendida encima de la línea. Los escribas insertaron una Nun encima de la palabra Moshe, Moisés, para transformarla en Menashe, Manasés. Literalmente adulteraron el texto sagrado para proteger la reputación de Moisés. Pero la verdad se filtró. Comentaristas judíos antiguos reconocen abiertamente que este Jonatán era nieto de Moisés, no de Manasés. El Talmud babilónico, Baba Batra 109b a 110a, confirma que este era Jonatán, nieto de Moisés, y explica que los escribas cambiaron el nombre por respeto a Moisés.
Incluso Jerónimo, que tradujo la Vulgata latina en el siglo IV, observó este cambio textual e identificó a Jonatán como descendiente de Moisés. Entonces, aquí está la verdad devastadora que la Biblia casi escondió. El levita mercenario que Micaías contrató para ser sacerdote de su santuario idólatra era nieto del propio Moisés. El hombre que había hablado con Dios cara a cara. El hombre que había liberado a Israel de Egipto. El hombre que había recibido los 10 mandamientos. El hombre que había escrito: no te harás imagen de talla. Su propio nieto estaba ahora sirviendo como sacerdote de imágenes de talla. Deja que esto penetre, que penetre de verdad. Jonatán creció escuchando historias sobre su abuelo, sobre cómo Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, sobre cómo las plagas destruyeron Egipto, sobre cómo el mar se abrió, sobre cómo el agua brotó de la roca, sobre cómo el maná cayó del cielo durante 40 años. Jonatán conocía la ley. Él era levita. La ley era su herencia, su patrimonio, su identidad. Él sabía que estaba mal servir como sacerdote en un santuario privado. Sabía que estaba mal ministrar delante de imágenes de talla. Sabía que estaba mal aceptar dinero para comprometer la verdad. Pero lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque la conveniencia venció a la convicción. Porque la comodidad venció al carácter. Porque el dinero venció al ministerio. Jonatán no era un ateo. Probablemente aún creía en Yahvé. Pero estaba dispuesto a comprometer todo lo que Yahvé representaba por un salario estable y un lugar cómodo para vivir. Y aquí está la lección brutal. Puedes tener el mejor pedigrí espiritual del mundo y aún así traicionar todo lo que tus antepasados defendieron. Piensa en los hijos de pastores que abandonaron la fe. Piensa en los nietos de misioneros que viven vidas mundanas. Piensa en los descendientes de reformadores que niegan las verdades por las que sus ancestros murieron. El legado espiritual no es transferible como la herencia financiera. Cada generación debe elegir servir a Dios por sí misma. Cada persona debe decidir si la fe de sus padres será también su propia fe. Jonatán tenía el ADN de Moisés, pero no tenía el corazón de Moisés. Tenía el nombre de un libertador, pero se convirtió en un esclavizador de almas. Tenía acceso a la verdad, pero eligió mentiras lucrativas. Y su historia está a punto de ponerse aún peor. La tribu de Dan y el robo sagrado. Mientras Jonatán servía cómodamente en el santuario idólatra de Micaías, eventos dramáticos se estaban desarrollando en el sur de Israel. Jueces 18:1 establece el escenario. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. La tribu de Dan tenía un problema. Cuando Israel conquistó Canaán bajo Josué, Dan recibió un territorio en la costa sudoeste, cerca de los filisteos. Era tierra fértil, pero había un problema enorme. Los amorreos y filisteos eran demasiado fuertes. Dan fue expulsado de su territorio. Fracasaron en confiar en Dios para conquistar la tierra que Él había prometido. Y ahora, en lugar de arrepentirse y buscar al Señor, decidieron tomar un atajo. Enviarían espías para encontrar una tierra más fácil de conquistar en el norte. Jueces 18:2. Y de la tribu de Dan salieron 5 hombres de entre los suyos, hombres valientes, de Zora y de Estaol, a reconocer y explorar la tierra. Y les dijeron: Id y explorad la tierra. Llegaron pues al monte de Efraín, hasta la casa de Micaías, y allí pasaron la noche. 5 hombres, guerreros experimentados, en una misión de reconocimiento. Y, coincidentemente,
se detienen en la casa de Micaías para pasar la noche. Versículo 3. Cuando ellos estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, y acercándose allá, le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué tienes tú aquí? Reconocieron la voz del joven levita. Esto sugiere que Jonatán tenía un acento o dialecto reconocible. Él era de Belén de Judá, en el sur, y su forma de hablar delataba su origen. Los espías se quedaron curiosos. ¿Qué hacía un levita del sur tan lejos de casa, en un santuario privado en las montañas de Efraín? Versículo 4. Y él les respondió: De esta y esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha asalariado para que sea su sacerdote. Jonatán admite abiertamente que está allí por dinero. Micaías me dio un salario, así que yo sirvo como su sacerdote. Ninguna mención de llamado divino. Ninguna mención de servicio sagrado. Solo una transacción comercial. Y los espías de Dan vieron una oportunidad. Versículo 5. Y ellos le dijeron: Consulta, te rogamos a Dios, para que sepamos si será próspero el viaje que hacemos. Quieren que Jonatán consulte a Dios sobre su misión. Pero aquí está la ironía cruel. Están pidiendo que un sacerdote idólatra consulte al Dios verdadero en un santuario falso sobre una misión que viola la voluntad de Dios. Y Jonatán, sin ninguna duda, da la respuesta que ellos quieren oír. Versículo 6. Y el sacerdote les dijo: Id en paz. El viaje que hacéis es delante de Jehová. Jonatán habla en nombre del Señor, Yahvé. Pronuncia una bendición divina sobre su misión. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Consultó el efod idolátrico de Micaías? ¿Lanzó los terafines? ¿O simplemente se inventó la respuesta que garantizaría una buena propina? La verdad es que Jonatán era un profeta mercenario. Vendía bendiciones divinas falsas a quien pagara. Los 5 espías continúan hacia el norte y encuentran la ciudad de Lais, una ciudad pacífica, rica, aislada, mal defendida. Era un objetivo perfecto. Vuelven e informan a la tribu de Dan. 600 guerreros danitas son movilizados para conquistar Lais. Y de camino al norte, pasan de nuevo por la casa de Micaías. Versículos 14 a 20. Entonces hablaron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, y dijeron a sus hermanos: ¿Sabéis que en estas casas hay efod y terafines, e imagen de talla y de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Y apartándose de allí, llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaías, y le preguntaron si estaba en paz. Y los 600 hombres de los hijos de Dan, armados de sus armas de guerra, se quedaron a la entrada de la puerta. Subiendo, pues, los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados. Entrando, pues, estos en la casa de Micaías, y tomando la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y ven con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas sacerdote en la casa de un solo hombre, o que lo seas de una tribu y de un clan en Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los terafines y la imagen de talla, y se fue con el pueblo. ¿Puedes visualizar la escena? 600 guerreros armados aparecen en la casa de Micaías.
5 de ellos entran y comienzan a robar los objetos sagrados del santuario, las imágenes, el efod, los terafines. Y Jonatán está allí en la puerta, mirando pasivamente. Finalmente reacciona. ¿Qué hacéis? Pero es una reacción débil. No intenta impedirlos. No llama a Micaías. Solo pregunta. Y entonces viene la oferta que sellará su destino. Cállate. Pon la mano sobre tu boca. Los danitas están diciendo esencialmente: quédate quieto. No hagas un escándalo. Ven con nosotros. Y luego viene la propuesta. Es mejor ser sacerdote de un solo hombre o de una tribu entera. Es un ascenso, una mejora. Más prestigio, más influencia, probablemente más dinero. ¿Y cuál fue la reacción de Jonatán? Y se alegró el corazón del sacerdote. No hubo conflicto moral, no hubo lealtad a Micaías, no hubo consideración sobre lo correcto o incorrecto. Jonatán vio una mejor oportunidad y se lanzó a ella inmediatamente. Tomó los objetos idólatras, abandonó a su empleador y se unió a los ladrones. Los danitas amenazan a Micaías con matarlo si no se calla, y Micaías, al darse cuenta de que está superado en número, vuelve a casa derrotado. Y Jonatán sigue adelante con los ladrones, sin mirar atrás. Los danitas llegan a Lais, masacran a la población pacífica y desarmada, queman la ciudad, y luego la reconstruyen y la renombran como Dan. Versículos 30 a 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí aquella imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así establecieron para sí la imagen de talla que Micaías había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Aquí está el legado de Jonatán. Estableció un centro de culto idólatra rival en Dan. Él y sus descendientes sirvieron como sacerdotes de imágenes de talla. Mantuvieron este sistema falso de adoración por generaciones. Hasta el día del cautiverio de la tierra, probablemente refiriéndose a la invasión asiria en 722 a.C., cuando las tribus del norte fueron llevadas cautivas. Esto significa que la idolatría iniciada por Jonatán duró cientos de años. Y fíjate en el versículo 31. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Mientras el tabernáculo legítimo estaba en Silo, Jonatán mantenía un santuario falso en Dan. Adoración verdadera versus adoración falsificada. El sacerdocio de Aarón versus el sacerdocio de Jonatán. La ley de Moisés versus la traición del nieto de Moisés. Jonatán no solo traicionó a su abuelo, no solo comprometió su propia integridad, estableció un legado de idolatría que envenenaría a Israel por siglos. Una decisión, un momento de elegir conveniencia sobre convicción, y consecuencias que resonaron a través de generaciones. Análisis teológico profundo. Ahora que conocemos la historia completa de Jonatán, necesitamos hacer las preguntas difíciles. Preguntas que cortan hasta la médula de la fe, del legado y de la elección humana. Pregunta 1. ¿Cómo pudo el nieto de Moisés caer tan bajo? Esta es quizás la pregunta más desconcertante de la historia. Moisés fue el hombre que más se acercó a Dios en el Antiguo Testamento. Números 12, 6 a 8 dice: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. Moisés hablaba con Dios cara a cara, boca a boca.
claramente. ¿Cómo puede alguien crecer escuchando sobre este hombre, su propio abuelo, y aún así, elegir la idolatría? La respuesta es simple y profunda al mismo tiempo. La proximidad a la santidad no garantiza la santidad personal. Puedes crecer en el hogar más piadoso y aún así elegir la impiedad. Puedes tener acceso a las verdades más profundas y aún así abrazar mentiras. Puedes conocer el camino correcto y aún así elegir el incorrecto. El problema de Jonatán no fue falta de información. Fue falta de transformación. Él sabía lo que era correcto. Simplemente eligió lo que era conveniente. Y aquí hay algo que debemos entender. Jonatán probablemente racionalizó sus elecciones. Todavía estoy sirviendo a Dios. Micaías invoca el nombre de Yahvé. Necesito sobrevivir. Necesito dinero. Dios lo entiende. No es tan malo. Al menos no estoy adorando a Baal. Mi abuelo pudo haber sido estricto, pero los tiempos han cambiado. La racionalización es la herramienta favorita de la apostasía. Nos convencemos a nosotros mismos de que nuestros compromisos no son realmente compromisos, que nuestras concesiones son solo sabiduría práctica, que Dios es más flexible de lo que la Escritura sugiere. Pero Dios no cambia. Su ley no se ajusta a nuestra conveniencia. Y las consecuencias del pecado no desaparecen porque racionalicemos nuestras elecciones. Pregunta 2. ¿Cuál fue el pecado raíz de Jonatán? A primera vista, parece que el pecado de Jonatán era la idolatría. Pero mirando más profundamente, la idolatría era el síntoma, no la enfermedad. El pecado raíz de Jonatán era algo más fundamental: materialismo y autosuficiencia. Estaba vagando, buscando donde fuera conveniente. Estaba buscando seguridad financiera. Estaba buscando comodidad. No confió en que Dios proveería si él permanecía fiel. No creyó que la obediencia conduciría a la bendición. No esperó en la provisión divina. En cambio, tomó el control. Hizo sus propias provisiones. Vendió su integridad por 10 piezas de plata al año. Y este es un patrón que vemos repetidamente en la Escritura. Jonatán eligió riquezas terrenales sobre tesoro celestial, seguridad temporal sobre fidelidad eterna. Y aquí está la verdad brutal. Siempre sirves a lo que amas más. Si amas el dinero más que a Dios, servirás al dinero. Si amas la comodidad más que la santidad, servirás a la comodidad. Si amas la aprobación humana más que la aprobación divina, servirás a las personas. Jesús dijo en Mateo 6:24: Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mamón. Jonatán intentó servir a ambos, y terminó sirviendo solo a Mamón. Pregunta 4. ¿Hubo alguna redención para Jonatán? Esta es la pregunta más difícil y dolorosa. La Biblia no registra ningún arrepentimiento. No hay una conversión de última hora. No hay un momento de camino a Damasco donde Jonatán ve la luz y vuelve a Dios. Todo lo que sabemos es que él y sus descendientes continuaron sirviendo como sacerdotes idólatras en Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Esto no significa que la redención fuera imposible. Dios siempre está dispuesto a perdonar el arrepentimiento genuino. Pero también significa que Jonatán aparentemente nunca se arrepintió. Murió como vivió, sirviendo ídolos falsos por dinero. Y sus hijos siguieron sus pasos. Y los hijos de ellos. Generación tras generación,
la familia que debía llevar el legado de Moisés, perpetuó el legado de traición de Jonatán. Hay una lección devastadora aquí sobre los patrones generacionales de pecado. Cuando un padre compromete su integridad, es más fácil para los hijos hacer lo mismo. Cuando una generación normaliza el pecado, la siguiente generación expande los límites aún más. Cuando empezamos a hacer concesiones, nuestros hijos harán concesiones mayores. El pecado tiene dinámica de crecimiento. Nunca permanece estático. Siempre se expande, siempre se profundiza, siempre se propaga. Jonatán comenzó sirviendo en un santuario privado. Sus descendientes sirvieron en un centro de culto tribal. Más tarde, Dan se convirtió en uno de los 2 centros de adoración de becerros de oro de Jeroboam, de lo malo a lo peor y a lo catastrófico. Y todo comenzó con un joven levita que eligió la conveniencia sobre la convicción. Lecciones prácticas y aplicaciones para hoy. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Jonatán? ¿Cómo se aplica una narrativa de hace 3000 años a nuestras vidas hoy? Déjame compartir 7 lecciones profundas y prácticas que pueden transformar cómo vives tu fe. Lección 1. Tu pedigrí espiritual no garantiza tu destino espiritual. Jonatán tenía el mejor pedigrí posible, nieto de Moisés. Pero eso no lo salvó de la apostasía. Puede que hayas crecido en una familia cristiana. Puede que te hayan criado en la iglesia. Puede que tengas padres pastores, abuelos misioneros, bisabuelos fundadores de iglesias. Nada de eso garantiza tu salvación. Cada generación debe elegir a Dios por sí misma. Cada persona debe tener un encuentro personal con Cristo. No existe la fe heredada. En Juan 1:12-13, la Escritura es clara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No naces cristiano. Te conviertes en cristiano a través de una elección personal de seguir a Cristo. Si creciste en la iglesia, hazte esta pregunta honesta. ¿Mi fe es realmente mía o es solo prestada de mis padres? Si estás criando hijos, no asumas que automáticamente seguirán a Jesús porque tú lo haces. Invierte intencionalmente en su discipulado. Modela la fe auténtica. 10 conversaciones profundas sobre Dios. Y si no tuviste un legado espiritual, si eres la primera generación de creyentes en tu familia, debes saber esto. Estás comenzando un nuevo legado. Tus elecciones de hoy afectarán a generaciones que aún no han nacido. Lección 2. Los pequeños compromisos conducen a grandes apostasías. Jonatán no se despertó un día y decidió convertirse en un sacerdote idólatra. Fue una serie de pequeñas elecciones. 1. Primero, dejó su ciudad y su propósito como levita. Segundo, luego, aceptó un trabajo en un santuario privado, pequeña concesión. 3. Después, accedió a servir delante de imágenes de talla, concesión mayor. 4. Finalmente, robó objetos sagrados y estableció un centro de culto rival, apostasía completa. Cada paso parecía pequeño en el momento, pero juntos formaron una escalera descendente hacia la oscuridad. Así es como la mayoría de la gente se aleja de Dios. No en una explosión dramática de rebelión, sino en pequeñas concesiones silenciosas. Te saltas una semana de iglesia, luego 2, luego un mes. Haces una pequeña excepción ética en el trabajo, luego una mayor. Luego mientes regularmente. Comprometes un poco tu pureza sexual. Luego un poco más. Luego estás atrapado en patrones destructivos. Identifica las pequeñas concesiones en tu vida.
Aquellas áreas donde sabes que estás comprometiendo, pero te dices a ti mismo, no es gran cosa. Porque sí es gran cosa. Porque las pequeñas grietas se convierten en grandes fracturas. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No esperes a que el compromiso se convierta en apostasía. Corrige el curso ahora, mientras la concesión aún es pequeña. Lección 3. Cuando eliges conveniencia sobre convicción, siempre pierdes ambos. Jonatán eligió el trabajo conveniente. Quería seguridad financiera sin complicaciones. Pero al final, perdió todo lo que importaba. Perdió su identidad como levita legítimo. Perdió su integridad. Perdió su legado. Sí, tuvo comodidad temporal. ¿Pero a qué costo? Esta es una ley espiritual inmutable. Cuando comprometes la convicción por conveniencia, eventualmente pierdes ambos. El estudiante que copia para aprobar fácilmente pierde tanto la integridad como el aprendizaje real. El empresario que engaña para obtener ganancias rápidas eventualmente pierde tanto la reputación como el negocio. El cónyuge que es infiel buscando emoción fácil destruye tanto el matrimonio como la paz interior. La conveniencia es un espejismo. Parece ofrecer alivio, pero entrega esclavitud. Jesús dijo en Mateo 16:26: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aplicación práctica. ¿Dónde estás eligiendo el camino fácil en lugar del camino correcto? Quizás es más conveniente guardar silencio sobre tu fe en el trabajo. Más conveniente evitar conversaciones difíciles en las relaciones. Más conveniente ignorar las necesidades a tu alrededor. Pero la convicción siempre vence a la conveniencia a largo plazo. Elige el camino estrecho. Puede ser más difícil ahora, pero te llevará a la vida verdadera. Lección 4. No puedes servir a Dios en tus propios términos. Micaías y Jonatán intentaron crear una religión que funcionara para ellos. Querían a Dios, pero en sus términos, con sus reglas, en su templo, con sus objetos. Pero Dios no negocia, no se adapta a nuestros términos, no se doblega a nuestras preferencias. Isaías 55:8-9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios define los términos. Nosotros nos sometemos a ellos. Vivimos en una cultura que adora la religión cafetería. Toma lo que te gusta, deja lo que no te gusta. Pero eso no es cristianismo. Eso es idolatría disfrazada de adoración. Examina tu fe honestamente. ¿Has creado un Dios personalizado que encaja cómodamente en tu vida? ¿Un Dios que nunca te confronta? ¿Un Dios que siempre aprueba tus elecciones? ¿Un Dios que no exige nada más que sentimientos cálidos? Si es así, no estás adorando al Dios de la Biblia. Estás adorando a un ídolo que tú mismo has creado. El verdadero arrepentimiento significa someterse totalmente a Dios, no negociar términos con Él. Lección 5. Tus elecciones afectan a generaciones que nunca conocerás. El pecado de Jonatán no terminó con él. Sus hijos continuaron como sacerdotes idólatras, y los hijos de ellos, durante siglos. Una elección. Cientos de años de consecuencias. Esto debería aterrarnos e inspirarnos simultáneamente. Aterrarnos porque nuestras malas elecciones envenenan a futuras generaciones.
inspirarnos porque nuestras buenas elecciones bendicen a futuras generaciones. Éxodo 25:6. Captura ambos lados. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estás plantando semillas hoy que se convertirán en árboles en las vidas de tus hijos, nietos, bisnietos. ¿Qué tipo de árboles estás plantando? Si la respuesta no te agrada, cambia ahora. Rompe patrones generacionales de pecado antes de que se arraiguen más profundamente. Establece patrones generacionales de fidelidad que bendecirán siglos. Lección 6. El silencio ante el error. Es participación en el error. Cuando los danitas robaron los objetos sagrados, Jonatán solo preguntó: ¿qué hacéis? No los confrontó con firmeza. No defendió lo correcto. No protegió a su empleador, por muy defectuoso que fuera Micaías. Simplemente se quedó allí, pasivo, y luego se unió a los ladrones cuando le ofrecieron un ascenso. El silencio ante el mal es complicidad con el mal. Edmund Burke dijo la famosa frase: «Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada». ¿Dónde guardas silencio cuando deberías hablar? ¿En el trabajo, cuando los compañeros hacen algo antiético? ¿En la familia, cuando los valores bíblicos son ridiculizados? ¿En la cultura, cuando la verdad es distorsionada? Efesios 5:11 instruye: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Sé una voz de verdad en amor, incluso si es incómodo. Especialmente cuando es incómodo. Lección 7. Nunca es demasiado tarde para volver, hasta que lo es. La tragedia de Jonatán no es que cayó. La tragedia es que aparentemente nunca volvió. Dios le habría perdonado. Dios siempre perdona el arrepentimiento genuino. Pero Jonatán, al parecer, murió en su apostasía. Y aquí está la verdad sobria. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero eventualmente, las elecciones se solidifican en carácter. Y el carácter determina el destino. Si te has alejado de Dios, vuelve ahora. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Porque cada día de resistencia endurece tu corazón un poco más. Cada concesión hace que la siguiente sea más fácil. Cada racionalización fortalece el patrón. 2 de Corintios 6:2 advierte: «He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación». Dios está esperando. Sus brazos están abiertos. Pero tú tienes que dar el primer paso de vuelta. No seas como Jonatán, muriendo en su apostasía. Sé como el hijo pródigo, volviendo a casa, a donde perteneces. Contrastes bíblicos y reflexiones profundas. Para entender realmente la gravedad de la caída de Jonatán, necesitamos contrastarlo con otras figuras bíblicas. Contraste 1. Jonatán versus Samuel. Ambos eran levitas. Ambos vivieron en el mismo período caótico de los jueces. Samuel fue llevado al tabernáculo en Silo, siendo niño. A pesar de que el sumo sacerdote Elí y sus hijos eran corruptos, 1 Samuel 2:26 registra: «Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres». Samuel eligió la integridad en medio de la corrupción. Eligió la fidelidad en una era de apostasía. Y Dios lo usó para transformar una nación. La lección. Tus circunstancias no determinan tus elecciones. Puedes ser fiel en medio de la infidelidad generalizada.
Contraste 2. Jonatán versus Josué. Josué fue el asistente de Moisés. Experimentó de primera mano la presencia de Dios. Al final de su vida, cuando le tocó liderar a Israel, Josué tenía esta convicción inquebrantable. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jonatán pudo haber hecho la misma declaración, pero en lugar de un legado de fidelidad, dejó un legado de traición. La lección: tú heredas un nombre, pero tú eliges un legado. Josué honró el legado de Moisés. Jonatán lo traicionó. Contraste 3. Jonatán versus Finés. Finés era nieto de Aarón. Jonatán era nieto de Moisés. Ambos levitas y sacerdotes. Cuando Israel cayó en la idolatría con Baal Peor, Finés actuó por celo por la santidad de Dios. Su acción radical detuvo la plaga y le valió una alianza de sacerdocio perpetuo con Dios. Números 25:11-13. Jonatán, en cambio, estableció un linaje perpetuo de idolatría por su apostasía. La lección: el celo por la santidad de Dios es recompensado. El compromiso con la idolatría es juzgado. No hay término medio. Las preguntas que nadie quiere hacer. Es fácil juzgar a Jonatán a 3000 años de distancia. Es conveniente señalar su apostasía y decir: yo nunca haría eso. Pero, ¿tú lo harías? ¿Lo estás haciendo? Pregunta incómoda 1. ¿Por cuánto venderías a Jesús? Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Jonatán vendió su integridad por 10 piezas de plata al año más sustento. Pero aquí está la verdad perturbadora. Todos tenemos un precio. Lo que varía es solo el valor. La pregunta no es si tienes un precio. La pregunta es ¿cuál es tu precio? Y ¿estás dispuesto a rebajarlo? Piensa honestamente. ¿Comprometerías tu ética en el trabajo por un ascenso? ¿Mentirías en tus impuestos por unos cuantos miles? ¿Abandonarías tus principios si eso significara aceptación social? ¿Sacrificarías tiempo con Dios por entretenimiento? Jonatán no se despertó planeando ser un sacerdote idólatra. Solo dijo sí a pequeñas transacciones. Cada una parecía justificable. Hasta que un día se despertó sirviendo ídolos por dinero y ya no podía recordar cómo llegó allí. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué valoras realmente cuando nadie está mirando? Pregunta incómoda. 2. ¿Estás creando tu propio santuario de Micaías? Micaías creó una religión que funcionaba para él. Un Dios que él controlaba. Un sistema que encajaba en su vida sin exigir transformación. ¿Y cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? Vamos a la iglesia el domingo, pero vivimos como ateos de lunes a viernes. Cantamos himnos de adoración, pero nuestro dinero revela nuestros verdaderos dioses. Oramos antes de las comidas, pero nunca buscamos a Dios en decisiones importantes. Creamos una versión del cristianismo que es conveniente para no interferir en nuestros planes, cómoda para no desafiarnos, controlable para no transformarnos, pero eso no es cristianismo, es idolatría disfrazada de religión. Jesús no vino a ofrecer una religión conveniente, vino a ofrecer vida transformada a través de la muerte a uno mismo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Micaías tenía su santuario particular donde Dios era domesticado y controlable. ¿Dónde tienes el tuyo? Pregunta incómoda 3. ¿Qué legado estás dejando realmente? Jonatán pensó que estaba construyendo una carrera. Estaba destruyendo generaciones. Cada uno de nosotros está dejando un legado. La única pregunta es, ¿qué tipo de legado? Si tus hijos, o futuros hijos, copian exactamente tu relación con Dios, ¿a dónde les llevará eso? Si tus nietos siguieran precisamente tus valores, ¿qué mundo crearían? Tus hijos están observando. No lo que dices, sino lo que haces. No tus palabras dominicales, sino tus elecciones diarias. Jonatán tenía el potencial de ser otro Josué. En cambio, se convirtió en un símbolo de apostasía. Su nombre se susurra con vergüenza. Su historia se cuenta como advertencia. ¿Qué historia estás escribiendo tú? El camino de vuelta. La redención es posible. Si te sientes condenado, déjame decirte algo crucial. La condenación no es el objetivo. La transformación lo es. La Biblia no registra la historia de Jonatán solo para hacernos sentir mal. La registra para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí está la verdad gloriosa. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estás respirando, Dios está ofreciendo redención. Jonatán aparentemente nunca regresó, pero tú puedes. Déjame compartir el camino de vuelta, los pasos prácticos para salir de la apostasía y entrar en la restauración. Paso 1. Reconoce honestamente dónde estás. El primer paso hacia la libertad es admitir la esclavitud. Jonatán nunca pareció admitir que estaba equivocado. Pero primero Juan 1:8-9 ofrece este camino. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que dejar de minimizar, dejar de racionalizar, dejar de compararte con otros. Llama al pecado, pecado. Llama al compromiso, compromiso. Llama a la apostasía, apostasía. No es solo un error de juicio, no es una fase difícil, es pecado. Y necesita ser confesado como tal. Paso 2. Arrepiéntete radicalmente. Confesión sin arrepentimiento es solo admisión de culpa. Arrepentimiento es cambio de dirección. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, literalmente, un cambio de mente que conduce a un cambio de acción. No basta con decir, me equivoqué. Tienes que decir, me equivoqué, y voy a cambiar. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento radical significa cortar relaciones que te arrastran, abandonar hábitos que te esclavizan, dejar ambientes que te tientan, rechazar compromisos que te destruyen. Puede significar cambiar de trabajo si exige comprometer tu ética. Puede significar terminar relaciones si te están apartando de Dios. Puede significar vender cosas si se han convertido en ídolos. El arrepentimiento es la única puerta de regreso a la vida. No seas como Jonatán. Arrepiéntete hoy. Jesús dijo en Mateo 5:29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No estaba siendo literal, estaba siendo radical. Haz lo que sea necesario para proteger tu alma.
¿Qué necesitas cortar de tu vida? ¿Qué relación, hábito, actividad te está manteniendo en apostasía? No mañana, hoy, ahora. Paso 3. Vuelve a la comunidad. Jonatán se aisló del sacerdocio legítimo. Creó su propio sistema lejos de la rendición de cuentas. Pero Dios nunca planeó que viviéramos nuestra fe solos. Hebreos 10:24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas comunidad. No una comunidad que valide tu pecado, sino una comunidad que te desafíe a la santidad. Encuentra una iglesia donde la palabra sea predicada sin compromiso. Encuentra hermanos que te amarán lo suficiente como para confrontarte. Encuentra mentores que modelen la fidelidad. Y aquí hay algo crucial. Sé honesto con ellos. No escondas tu lucha. No uses máscaras religiosas. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hay poder en la confesión vulnerable dentro de una comunidad segura. Paso 4. Reconstruye disciplinas espirituales. Jonatán abandonó las disciplinas de un levita fiel. Dejó de hacer lo que mantendría su alma viva. Necesitas reconstruir. Oración diaria. No oraciones apresuradas. Conversaciones reales con Dios. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Inmersión en la palabra. No lectura casual. Estudio profundo. Meditación prolongada. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ayuno. No como ritual religioso, como forma de romper el control que las cosas físicas tienen sobre ti. Adoración. No performance. Entrega genuina del corazón. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Estas disciplinas no te salvan, pero mantienen tu alma despierta para el Dios que salva. Paso 5. Sirve sacrificialmente. Jonatán sirvió por dinero. Su motivación era la avaricia, no la gloria de Dios. Parte de la redención es reaprender lo que significa servir sin expectativa de recompensa. Encuentra maneras de servir que no te traigan ningún beneficio personal. Ministra anónimamente. Dona generosamente donde nadie lo sabrá. Sirve humildemente en los lugares olvidados. Ama sacrificialmente sin esperar nada a cambio. Jesús dijo en Mateo 20:26-28: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Paso 6. Sé paciente con el proceso. Jonatán cayó gradualmente. Te recuperarás gradualmente. No esperes una transformación instantánea. No te rindas cuando tropieces. No te condenes cuando falles. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. La diferencia entre un santo y un apóstata no es que el santo nunca cae. Es que el santo siempre se levanta. Tendrás días malos. Tendrás momentos de tentación. Tendrás tropiezos. Pero levántate. Confiesa. Arrepiéntete. Y sigue caminando. Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se rinde contigo, no te rindas tú tampoco. Cierre poderoso, un llamamiento final. Estamos llegando al final de este recorrido a través de una de las historias más perturbadoras e instructivas de la Biblia. La historia de Jonatán, nieto de Moisés, que cambió su patrimonio espiritual por 10 piezas de plata al año. Pero antes de terminar, necesito hacer una pregunta final. La pregunta más importante de todas. ¿Cuál será tu historia? Estás en este momento exacto en un punto de elección. Al igual que Jonatán lo estuvo. Al igual que todos los personajes que estudiamos lo estuvieron. Puedes elegir el camino de Jonatán. Conveniencia, compromiso, apostasía gradual. O puedes elegir el camino de Josué, Samuel, Finés, fidelidad radical incluso cuando cuesta todo. Pero no puedes elegir ambos. Y no puedes posponer la elección indefinidamente. Porque no elegir ya es una elección. Imagina por un momento que hoy es el último día de tu vida. Y mañana, la gente estará contando tu historia. ¿Qué historia contarán? Dirán que tenías todo el potencial, toda la oportunidad, todo el conocimiento, ¿pero elegiste la conveniencia sobre la convicción? ¿O dirán que enfrentaste tentaciones reales, presiones reales, costos reales, pero elegiste a Dios incluso cuando era difícil? ¿Dirán que vendiste tu alma por migajas temporales? ¿O dirán que invertiste tu vida en tesoros eternos? La diferencia entre estas dos historias no es suerte, no es circunstancia, no es facilidad. La diferencia es elección. Una serie de elecciones diarias, pequeñas, consistentes. Jonatán hizo sus elecciones. Samuel hizo las suyas. Josué hizo las suyas. Finés hizo las suyas. Y hoy, tú estás haciendo las tuyas. Déjame decirte algo que cambió mi propia vida. Una verdad que intento recordar todos los días. Siempre estás a una elección de distancia de una vida diferente. Una elección de volver a Dios. Una elección de arrepentirte genuinamente. Una elección de abandonar el compromiso y abrazar la santidad. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado. No importa cuán profunda sea tu apostasía. Estás a una elección de distancia de comenzar el camino de vuelta. Y aquí hay algo que Jonatán nunca entendió, pero que necesito que entiendas. Dios no está buscando perfección. Él está buscando dirección. Él no necesita que estés sin pecado. Necesita que estés dispuesto. Él no necesita que lo tengas todo resuelto. Necesita que des el primer paso. Él no necesita que seas fuerte. Necesita que seas honesto. 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, aquí está mi súplica final. No es una súplica emocional y manipuladora, sino una invitación genuina, basada en la verdad de Dios. Si te has alejado, vuelve hoy. No la próxima semana, no cuando te sientas listo. Hoy, ahora. El Padre está esperando con los brazos abiertos, como al hijo pródigo. Si estás comprometiendo, detente hoy. Identifica dónde estás haciendo concesiones y decide, no más, ni un centímetro adicional. La línea se traza aquí. Si eres fiel, mantén el curso, no subestimes la presión para comprometer. Ora por fuerza, busca rendición de cuentas, persevera. Y si nunca has conocido a Jesús, este es tu momento. Has oído hablar de legados destruidos por el pecado y redimidos por la gracia.
Elige hoy comenzar un legado de fidelidad. Romanos 10, 9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es simple. No es fácil. Pero es simple. Reconoce que eres pecador. Cree que Jesús murió por tus pecados y resucitó. Confiésalo como Señor. Síguelo como discípulo. La historia de Jonatán terminó en tragedia. Pero tu historia aún se está escribiendo. No importa qué legado heredaste, puedes elegir qué legado dejarás. No importa dónde estés hoy, puedes elegir dónde estarás mañana. No importa cuántas veces caíste, puedes elegir levantarte una vez más. Así que te desafío, en este momento. No cuando este script termine. Ahora mismo. Toma una decisión. Una decisión que recordarás por el resto de tu vida como el momento en que todo cambió. Ora ahora. En voz alta si estás solo. En tu corazón si hay otros alrededor. Dile a Dios exactamente dónde estás, lo que hiciste, cómo fallaste y que quieres volver. Él está escuchando. Él está esperando. Está listo para perdonar, restaurar, redimir. No seas como Jonatán, muriendo en tu apostasía. Sé como Pedro, negando, pero luego volviendo con lloro y arrepentimiento. Sé como Pablo, persiguiendo, pero luego rindiéndose en el camino a Damasco. Sé como David, cayendo, pero luego levantándose en arrepentimiento quebrantado. Tu historia no tiene por qué terminar en tragedia. Puede terminar en redención. Pero solo tú puedes tomar esa decisión. Así que elige. Elige hoy. Elige a Jesús. Elige la vida. Que Dios te bendiga y que el legado que dejes sea un legado que señale a futuras generaciones hacia Él. Amén. La historia de Jonatán es una advertencia, pero no tiene que ser tu destino. Vuelve a casa. El Padre te está esperando. Josué 24:15. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.